Esto es crear. Es más, es menos. Es más, Poderosa gravedad. Ya os hablé de esto, que es parte de la razón por la que es imposible que existan los agujeros de gusano, pero no profundicé en su poder, el poder de la verdadera gravedad. Se sabe mucho sobre la física gravitatoria y sus reacciones, pero aún les falta lo más importante: saber qué la provoca, para poder crearla y obtener todo su poder, porque si se posee la gravedad y se hace más fuerte que la gravedad del planeta u otras gravedades del entorno, lo normal es que el lugar donde la crees flotaría en el aire, no caería, ni aun estando en nuestra atmósfera. Suscríbete. Aún no se han percatado del poder de esa reacción de la física gravitatoria, porque solo ven tecnología, que ven tan enorme, que les tapa el poder superior de lo natural. Vale, existe tecnología muy útil y que enriquece nuestras vidas, pero lo único que puede mejorar realmente nuestro modo de vida, es lo natural. De la tecnología solo un poquito de lo necesario e imprescindible, y el resto natural. De hecho, la tecnología usada con lo natural no es tan destructiva. Cuando los físicos nos dan explicaciones sobre una teoría que no termina de cuadrar, lo lógico es cuestionarla y ver la importancia de lo que les queda incompleto, y la influencia en la teoría. En este caso, se podría decir que es el pilar que debería quedar claro con la teoría relativista sobre la gravedad, y en cambio, queda totalmente descartada la masa como causa de la gravedad, y para verlo es tan simple como irse al principio de cualquier cuerpo celeste, inclusive el universo o un planeta. Porque sí, se sabe que un planeta como es la Tierra, pasa por varias etapas, y entre las primeras es el fuego, tras reunir la materia y provocar las colisiones por la rotación, hasta acabar en una bola de fuego, similar a lo que se ve en el Sol, que con el paso del tiempo, va enfriando su superficie y creándose lo rocoso, que al ir enfriando, su nube de vapor de agua se va asentando en la superficie, hasta quedar el planeta totalmente cubierto de agua, que se va congelando a medida que enfría la superficie. Con el paso del tiempo recibe el calor del Sol y queda totalmente cubierto de agua, hasta que comienza a surgir el suelo seco hasta llegar a lo que es ahora, y que seguirá hasta que futuramente será todo tierra abrasada por el Sol. Así es como yo os explico algunas etapas, pero la mayoría con mucho menos que eso. Ya creen estar explicando cómo se crea la Tierra, sin embargo, nunca explican cómo llega a esas etapas. Porque las cosas no se inician porque sí, siempre existe una causa y si en sus explicaciones se la saltan, siempre estarán lejos de ver cuál es la causa real que crea todo. Porque siempre parten desde después de haberse iniciado. En el principio no se puede poner nada, solo espacio, frío y tiempo, y desde ahí se debe crear. Aunque en ocasiones hay elementos que favorece la creación. Para entender realmente cómo es la creación, tienes que empezar de cero: cero gravedad, cero materia, cero energía, cero de luz, e incluso cero absoluto en temperatura, o sea, no puedes incluir nada más que lo que está: espacio, frío y tiempo. Simplemente no se puede crear con elementos ya creados porque en la primera creación no hay nada de eso. Ahí es donde hay que pararse y analizar el cómo se creó la materia. Y cómo se reunía para crear los primeros cuerpos celestes si no había nada masivo que tenga gravedad. Ni había materia ni nada, sin embargo, se creó materia y se reunió sin ningún cuerpo con masa. Y se fueron creando uno y otro tras otro los cuerpos celestes. En esos momentos no había ni huecos, ni curvas, ni nada con masa, porque no había cuerpos, o sea, no había gravedad del modo relativista, es más, no había ni una sola estrella que creara materia. Más aún, surgió un creador de materia obligadamente. Y obviamente sería similar al modo de creación que tiene el Sol, que crea continuamente partículas que salen disparadas recorriendo gran parte del sistema solar, que como es normal, la resistencia por la densidad del espacio en cualquier sistema planetario, hace que esas partículas no tengan demasiado largo recorrido, y van quedando retenidas en su órbita. Pero en el principio, cuando no hay densidad en el espacio o es mínima porque no hay nada, las partículas saldrían disparadas sin detenerse hasta en miles de millones de años, dependiendo de su masa, con lo que la creación de un solo cuerpo celeste hubiese tardado cientos de miles de millones de años. Si se entiende cómo se reunió la materia y se crearon tantas galaxias en apenas unos cientos de millones de años, se entienden todas las creaciones. Podéis incluso hacer todas las pruebas que queráis, como por ejemplo, se coge una esfera, se le aplica cuanta masa plazca, y esa esfera jamás flotará, pero la física no falla y es totalmente clara. Si aplicas la causa de la gravedad a un objeto y aumentas su gravedad alcanzando la gravedad del lugar donde estás, ese objeto flotará más y más. Sería como si disminuyera su peso a medida que esté alcanzando la gravedad del lugar, hasta que parecería carecer de peso en cuanto alcanza la misma gravedad del lugar, y al superarla, aún más.
El cuerpo no reaccionará ante su peso, y por el contrario todo lo que está a su alrededor caerá hacia él, porque será la gravedad dominante. Eso se sabe perfectamente, lo sabe cualquiera. Contradictoriamente, teniendo en cuenta que la masa se refiere al peso, lo que están diciendo realmente los relativistas es que cuanta más masa, menos cae, porque más alta es su propia gravedad, y cuanta más gravedad tenga un cuerpo, menos será afectado por la máxima gravedad de su entorno, o sea, una razón más que no encaja, y el mundo creyéndose esta chapuza que claramente contradice la física. Con todo esto, está claro que la gravedad no es causada por la masa, sino todo lo contrario. Lógicamente la masa es a causa de la gravedad, que es muy diferente, y aun viendo todo al revés, esperan entender la gravedad. Eso es lo que pasa cuando se implantan teorías incompletas. Y la relatividad no puede cubrir apenas nada de los efectos que se perciben, a menos que se le añada ficción, que es lo que se ha hecho. Gracias a esa causa errada sobre la gravedad, se mantiene bloqueado el avance en cosmología y astrofísica, y se pierde la oportunidad de utilizarla y sacarle el mayor provecho, porque aún teniendo un poder maravilloso, la relatividad la convierte en algo inútil e inalcanzable de conseguir por nosotros mismos. La gravedad realmente puede proporcionar todo lo que necesitamos para sobrevivir sin problemas ni carencias, porque siendo como es, a causa de la influencia de fuerzas por presión generada por vórtices, permite la posibilidad de crearla nosotros mismos a diferentes escalas, para poder aprovechar al máximo todo su potencial, que ahora lógicamente, se está desperdiciando por una falsa relatividad inservible. No deberíais dejarse intimidar por quienes dicen saber, porque el desconocimiento les invade cuando el que presume de saber no puede explicar o explica con falsedad. Hay algo en lo relativista que hay que tener muy en cuenta obligatoriamente, porque está ahí, lo estamos viendo. No hay duda que la gravedad no es exclusiva de los cuerpos masivos, y así hay que entenderlo. Sin invariancia en escala, sin límite ni en un sentido ni en otro, grande o pequeño, así que, si es por el hueco que genera, teóricamente, una canica en el espacio atraería las partículas de su entorno, porque sería más pesado que ellas y ocuparía más hueco, y claramente no es así, no ocurre. No hay más que ver los cinturones de asteroides que están llenos de escombro espacial desde hace miles de mega-años, y los cuerpos no se atraen, no caen los unos hacia los otros, y da igual el tiempo que estén ahí. Jamás se unirán los pequeños a los grandes ni nada, y la relatividad es clara. Los cuerpos pequeños tendrían que caer hacia los grandes e incluso orbitarlos. Son contradicciones relativistas que nadie te dice ni pueden explicar, y que una física de vórtices sí puede explicar perfectamente, como explica todas las reacciones que ocurren y no ocurren debiendo ocurrir, según la física que creéis y rige, y que los relativistas no pueden explicar. ¿Acaso los planetas pierden su gravedad por estar sujetos a la gravedad del Sol? ¿O la Luna pierde su gravedad por estar sujeta a la gravedad de la Tierra? No, la gravedad no tiene nada que ver con el tamaño, ni con el peso ni la masa, ni nada de eso, y lo saben. Saben que un agujero negro de unos metros puede tener más gravedad que el propio Sol, siendo un agujero negro solo una esfera de espacio comprimido. Lo que está claro, es que cuando sus cálculos no les cuadra, ya se encarga su imaginación de hacer que cuadre, y la gravedad es un ejemplo claro de su atrevimiento inventando la materia oscura. En principio, el término materia oscura fue propuesto en 1933 por el astrónomo suizo Fred Zwicky, que descubrió una discrepancia en el cúmulo de galaxias de Coma. Notó que las galaxias se movían a velocidades extremadamente rápidas, mucho mayores de lo que la materia visible podía justificar. Según las leyes de la física, la velocidad a la que se movían las galaxias debería haberlas dispersado fuera del cúmulo. Sin embargo, permanecían unidas. Con esto concluyó que debía existir una gran cantidad de masa no observable o invisible, que proporcionaba la fuerza gravitacional extra necesaria para mantener el cúmulo unido. Así que la llamó materia oscura, y hoy aún está ahí consolidada como una materia incuestionable, sin que jamás la haya descubierto nadie, ni demostrado su existencia, y a pesar que sus hallazgos no fueron ampliamente aceptados en su época. Muy concluyente para pocos datos. En contradicción a la discrepancia que notó Fred Zwicky, un universo ordenado por vórtices puede mantener un cúmulo de galaxias unido en una línea orbital, sin depender de la gravedad, así que, para mí, el hallazgo de Zwicky no justifica ninguna materia invisible ni indica ninguna falta de masa. Más tarde entró en acción la astrónoma estadounidense Vera Rubin, que creyó confirmar la existencia de la materia oscura en la década del 1970, a través de sus estudios sobre la rotación de las galaxias, y claro, con un estudio por delante. La propuesta fue aceptada por un simple dato. Rubin afirmó haber demostrado que las estrellas periféricas giraban tan rápido como las del centro, lo que les pareció evidencia de que una masa invisible mantenía unidas las galaxias.
Está claro que, si existía esa velocidad igualada, algo provocaría esa reacción. Y una materia invisible les pareció la causa más a mano. Y así mataban dos pájaros de un tiro, justificando también la masa que les falta para completar su gravedad relativista. Y ahora entro yo. Aquí existe una contradicción clara que indica un evidente error o falsa en los cálculos de Vera Rubin. No se puede aplicar físicas diferentes a un disco planetario que a un disco galáctico. Todo se rige por la misma física, todo actúa de la misma forma, todo es acelerado por la misma causa y de igual forma, y claro, aquí entra lo fractal. Igual es lo grande que lo pequeño. Esto no parece un estudio científico en toda regla, más parece un engaño para justificar la materia oscura e introducirla en la física cosmológica, porque a ellos se les figuró que debía existir. Hacer cálculos vosotros mismos sin tener que ir muy lejos. Simplemente con un resumen escalonado de planetas desde Mercurio a Neptuno, se puede ver perfectamente. Mercurio, velocidad media de traslación alrededor del Sol, más de 170.000 km por hora, unos 47,87 km por segundo. La Tierra, velocidad media de traslación alrededor del Sol, aproximadamente 107.280 km por hora, unos 29,8 km por segundo. Saturno, velocidad media de traslación alrededor del Sol, más de 34.821 km por hora, 9,62 km por segundo. Neptuno, velocidad media de traslación alrededor del Sol, cerca de 19.500 km por hora, unos 5,4 km por segundo. Está más que claro, la velocidad disminuye cuanto más alejado está el astro del centro que orbita. En este caso el Sol, con las galaxias no puede ser diferente, por ley es imposible. Ahora que me vengan con que no es igual las galaxias que los sistemas planetarios, y luego hablen de un universo fractal. Aunque también podrían decir, no es que allí hay más materia oscura que aquí y eso hace que se iguale. Mentira. No hay velocidad igualada. Ni caso a su única intención de conservar el lucro, fama y prestigio ganado con la falsa. La idea de una velocidad igualada en todas las estrellas de la galaxia está muy generalizada gracias al atrevimiento de Vera Rubin, contradiciendo a la naturaleza y la física que se ve por todas partes, pero está más que comprobado que las estrellas como la llamada S2, que son las más cercanas al centro galáctico, al acercarse al centro de la Vía Láctea, alcanzan casi el 3% de la velocidad de la luz. O sea, 9.000 km por segundo. Mientras que las estrellas de los confines de la galaxia alcanzan una velocidad de 250 km por segundo. Es una gran diferencia, y es lo normal. Pero lo que más les hizo imaginar una materia invisible era que no veían suficiente masa para aguantar a las estrellas de los confines de las galaxias, que giran a velocidades similares a 250 km por segundo, y que no salieran disparadas por su propia inercia. Su error está claro, se olvidaron de la primera ley de Newton, nada se mueve sin algo que lo empuje, y ni las estrellas ni los planetas tienen propulsión propia, así que, lo que se mueve no son las estrellas sino el espacio donde están. Sin embargo, aún existiendo hipotéticamente esa igualdad de velocidad, que está claro que no, los vórtices provocando la rotación de las estrellas, también podría justificar que las estrellas periféricas giren tan rápido como las del centro, igual que puede explicar todas las reacciones que se perciben en los astros, y que la relatividad no puede explicar sin imaginar materia o energía que no se ve u otras invenciones. La expansión, justificada con el vórtice, el disco planetario, justificado con el vórtice, cualquier velocidad de los cuerpos celestes, justificado con el vórtice, mucha gravedad para la cantidad de masa, la creación de la materia, la creación de la forma esférica en los astros, la creación de los cúmulos de sistemas planetarios y galaxias, la creación del propio universo, y más, todo queda totalmente justificado con los vórtices. Entonces, ¿qué otra teoría unificada se necesita? Ponen elementos inventados que no ven, sabiendo cuál es la estructura de los vórtices, porque lo están viendo y la conocen perfectamente, porque no hay diferencia entre los vórtices en el espacio y los vórtices de la Tierra en forma de huracanes y tornados, que conocen bien su estructura. Ahora miremos otra vez ese cúmulo de coma, solo hay que buscar la física real que rige en el universo. El vórtice, que si os fijáis bien, está ahí presente, lo que indica claramente que el cúmulo de coma es un cuerpo celeste con la misma estructura que cualquier otro cuerpo celeste, obviamente. En su centro tiene que tener un astro, generado por el vórtice que alberga todas esas galaxias. Lo más probable un agujero negro, al que claramente se ve que están orbitando todas las galaxias, lo cual es un cuerpo celeste superior a la galaxia, pero todavía podría existir otros más grandes.
como es el gran atractor que todos se dedican a fantasear sobre él, que aun siendo un supercúmulo podría ser otro cuerpo celeste con estructura de vórtices. Lo primero que hacen cuando no entienden algo, es inventarse fábulas, y la materia oscura no es una excepción. Es una fábula fruto de la ignorancia, y con el gran atractor no es diferente, se inventarán otra fábula. O simplemente inventarán que hay una gran concentración de materia oscura y que caemos hacia ella. Sin embargo, los misterios no lo son tanto si se aplica a los vórtices, que en el caso del gran atractor que es el supercúmulo de galaxias Laniakea, que contiene alrededor de 100.000 galaxias con cúmulos incluidos, y tiene un diámetro de 520 millones de años luz aproximadamente, sí, dicen que nos atrae, y dicen que no es expansión y que no es rotación, así que, si todo nuestro grupo local es atraído, lo más probable es que estemos atrapados por la cara interna de su vórtice. Con lo que en alguna franja del tiempo, todas las galaxias que vemos en nuestro grupo local, acabarán hechas partículas engullidas por el núcleo de Laniakea, porque si no estamos orbitando a Laniakea, somos atraídos, y resulta que Laniakea es un cuerpo celeste con estructura de vórtices. Solo podemos estar siendo absorbidos por la cara interna de uno de sus vórtices. Otra cosa sería esto: un nuevo estudio sugiere que Laniakea, nuestro continente galáctico, no es en realidad más que un apéndice de la concentración de Shapley, o sea, que Laniakea podría pertenecer a otro cuerpo aún mayor. Un escenario muy diferente: Laniakea parece estar orbitando al centro de Shapley, pertenece a su disco estelar. Es muy diferente pertenecer al cuerpo y estar orbitándolo, que ser atraído por el cuerpo, no es la misma acción. Pero en todo caso, ambas acciones son perfectamente explicables con la física de vórtices, como habéis visto. Ya en el siglo XVII, año 1644, René Descartes propuso que el universo es un conjunto de torbellinos de materia, que aún estando muy alejado de entender realmente lo que estaba proponiendo, las imágenes de las galaxias espirales de hoy en día, se parecen visualmente mucho a los dibujos que René Descartes realizó en 1644. Lógicamente, sin el entendimiento al completo que yo os estoy dando, apareció Isaac Newton con sus principios matemáticos, y afirmó que la mecánica de fluidos de los vórtices de Descartes era matemáticamente incompatible con las órbitas elípticas de los planetas y las leyes de Kepler, aunque por otro lado, Newton tampoco entendía realmente la física de vórtices. En aquella época no sabían nada de las perturbaciones por la influencia de otros planetas y otros factores. Si solo existieran el Sol y un solo planeta, Newton hubiese tenido razón. La órbita sería una elipse perfecta y eterna. Sin embargo, en nuestro sistema solar hay muchos cuerpos provocando tirones gravitacionales. Planetas gigantes como Júpiter y Saturno ejercen fuerza sobre los demás. Esto causa que las elipses se estiren, se encojan o cambien de orientación ligeramente con el tiempo. O sea, no se puede aplicar para desacreditar la propuesta de René Descartes. Además, Newton también se apoyó en la tercera ley de Kepler: si los planetas eran movidos por vórtices, torbellinos, la velocidad de los planetas sería muy diferente a la que vemos. Poniendo como ejemplo los remolinos en el agua, cuanto más cerca del centro más alta es su velocidad. El error siempre ha sido el mismo: pensar en un vórtice únicamente y en que el vórtice sería la rotación donde rotan los cuerpos, y no es así. Ponen como ejemplo los remolinos que se forman en el agua, pero si se aplica la reacción de esos remolinos a la cosmología, la materia oscura que inventaron no serviría de nada, sería más sin sentido. No podrían inventar ninguna materia, ni nada que impidiera que los cuerpos cayeran sin remedio a la singularidad de la gravedad dominante, o sea, todos los planetas hubiesen caído al Sol en poco tiempo después de crearse y nosotros jamás hubiésemos existido, ni ninguna otra vida en el cosmos. Y lo que es peor, la relatividad daría el mismo resultado si fuese posible, porque no provocaría su caída gravitatoria ni comparando el cosmos como si fuese un gran océano de agua. ¿Qué es lo que hacen? Solo poniendo un remolino en un cuerpo que está en el océano, caería todo hacia él, pero incesantemente hasta llegar al centro. Pero para los relativistas, con solo ocupar un hueco en el agua con un cuerpo, todo caería hacia él, y aun siendo un sinsentido y falso, lo aplican al espacio. Por ello, están saliendo modelos cosmológicos ridículos sobre la reacción y final de todo, como el que todas las galaxias acabarán en una sola, irán cayendo todas a una, y acabará siendo una mega galaxia, pero, ¿por qué caerían a una? Si esa reacción fuese real, no se hubiesen creado ni galaxias. Solo habría una gran masa de fuego alimentándose directamente de todo cuanto genera. No podría sostenerse ni un solo cúmulo, y como veis, existen miles de millones de años y no solo no caen todos a un centro particular, y tampoco un centro común. No caen, y encima, la población de los cúmulos crece, como estáis viendo. Las galaxias del comienzo del universo son del mismo tamaño que las de ahora, con la única diferencia de que están 1000 veces más pobladas.
Nada de todo eso es posible ni con la relatividad sin añadir ficción, ni con un solo vórtice. Si lo comparan con los remolinos que se ven en el agua, ¿qué es lo que se hace? Comparando el cosmos como un gran océano, no se le puede aplicar las cualidades que existen en el espacio. Todo caería incesantemente e inevitablemente hacia la singularidad. Y realmente es lo que parece que está ocurriendo. Pero si quitas el remolino, que es lo que es realmente la relatividad, que no tiene remolinos, nada caería. Ni ocurre en el agua, ni ocurre en la arena, ni ocurre en el espacio. Ahora ponle un vórtice similar al remolino del agua, todo cae, y no habría forma de pararlo, es más. No sería posible la creación y nada se hubiese creado, así que, con ese bloqueo, que no es que lo diga yo, es que lo saben, por ese bloqueo surge la ficción fruto de la ignorancia. Como con esa reacción no puede haber creación, la imaginación solo les da para crear un Big Bang. Toda la materia estaba comprimida en una singularidad microscópica menor a una fracción subatómica. Y de repente se expandió todo en menos de un milisegundo, y claro, si no puede haber creación, ¿de dónde salió ese puntito por muy pequeño que fuera? Ahí ya entra el único que puede dar una explicación según su criterio, el mismo que imaginó el Big Bang, un cura. La cosa quedó clara para ellos, ese puntito lo puso ahí su Dios espíritu. Y no hay más que hablar, a seguir para adelante. Ahora toda la astrofísica y los modelos más aceptados en cosmología, parten de un milagro de Dios que les metió en la cabeza a un cura. Esa es la realidad, lo pinten como lo pinten. Un remolino en el agua es un vórtice, y en el aire, su igual es un torbellino, aunque con claras diferencias. Pero los físicos sin un sentido admitido, se fijan en el agua y no en el aire. Pero el sentido está claro. El aire no les da la consistencia que tiene el agua para que sus cálculos sean precisos, que lógicamente, en el espacio no tiene nada que ver, y necesitan añadir cosas para que el espacio se asemeje a la consistencia que ven en el agua, que aunque tenga una viscosidad baja y un fluido fino, les basta para hacer imaginar a todos huecos y curvas en el espacio, más si representan a los astros sobre una malla, como si fuesen barcos en la superficie de los océanos. Así que, pasan del aire y se quedan comparándolo con el agua, sin embargo, un barco chiquito no cae hacia los barcos grandes, al menos que la marea lo arrastre a él. Los huecos en el agua no tienen ningún efecto, menos en el aire. El agua, sin el remolino no les da el resultado que pretenden, y para el espacio, se fijan en las reacciones del agua sin añadir las reacciones de los remolinos. Y solo lo utilizan para compararlo con las órbitas de los astros, y cuando imaginan la singularidad, se ajustan a lo que ocurre con un remolino, todo cae hacia el centro y nada sale. Algo totalmente contradictorio para las reacciones que vemos en el espacio y para la propia creación. Sin embargo, en lo referente a la gravedad, ignoran las reacciones del remolino y aplican comparaciones con el agua sin remolino, añadiendo una invención como la materia oscura para la consistencia y viscosidad que no tiene el aire, y otra invención como la energía oscura para la expansión, inflación, y todo lo que se les ocurra. Ahora trasladémoslo al aire, que es lo mismo que decir espacio, que a diferencia del agua, puedes encontrar las mismas reacciones y cualidades del espacio, incluso con consistencia más similar. Los torbellinos en el aire tienen una gran diferencia con respecto a los remolinos en el agua. En el aire, su flujo permite la salida, no solo cae a la singularidad. Y lo sabéis. Sabéis que si os acercáis a un ciclón a ras del suelo, el poderoso viento que expulsa, os repelerá. Y no dejará que os acerquéis a él, que si lo trasladas al espacio, y a escalas astronómicas, es similar a la reacción que ejerce lo que llamáis viento solar. Canal Gearg. Suscríbete. Así que, es una buena razón para que los astros no caigan rápidamente hacia la gravedad sin tener que inventar materia oscura. Y por supuesto, si analizamos más, nos muestra un flujo desde el Sol hasta la heliopausa, que fácilmente podemos llamar expansión, sin tener que inventar una energía oscura para provocar una inflación inexistente del espacio, que como habéis observado perfectamente, todas las partículas cargadas que viajan en ese flujo que llamáis viento solar, viajan hasta los confines del sistema solar, pero no lo supera. O sea, que no hace más grande el sistema solar, y que lógicamente, debemos verlo de igual modo al pensar en el universo y las galaxias. Con ello, tampoco necesitamos la ley de Hubble para explicar la expansión y que ahora se utiliza en todos los modelos cosmológicos, y se utiliza en todas sus ecuaciones, habiendo quedado en un misterio, sin ni siquiera decir de dónde sale esa expansión, y claro, como no tienen una explicación coherente, se inventan una energía oscura y convierte la expansión en inflación, y en consecuencia, meten al universo en una esfera. Pero ya que hemos metido a Hubble en el fregado, analicemos un poco más lo que significa la ley de Hubble y el Big Bang del cura que lo inspiró para su expansión, que es la física que se está aplicando.
Primero, no hay que mirar mucho para ver su primera discrepancia. Con solo ver el fondo cósmico de microondas y las propias observaciones de los astrónomos, y más las del James Webb, nada refleja un vacío enorme en el centro, y obligadamente la imagen del fondo cósmico de microondas debería reflejar un vacío enorme en medio. Más aún, dicen que ni siquiera hay centro, aunque solo se fijaron que no existía un centro cálido, a pesar de que el Big Bang partía de la concentración de una temperatura descomunal en un minúsculo puntito en la nada. Solo vieron uniformidad en todas partes, y si el centro no está, no encaja la ley de Hubble ni el Big Bang, como ya advertí de ello. Y está explicado claramente en mis vídeos, que había que quitarse de en medio esas teorías. Porque, aunque lo intentaran encajar cada vez que veían un poco más, da igual como sea, siendo explosión estaría el centro cálido, y siendo expansión o inflación, estaría el centro frío y vacío, pero el centro siempre estaría. En fin, como no hay vacío, hablemos de lo que hay y de las cosas de Hubble. Si un observador desde la Tierra mira al espacio con un telescopio, mira donde hay más galaxias. Y se da la casualidad, que esa dirección es hacia el centro del universo, y lo normal es, que las galaxias que ve, se muevan más deprisa que el observador, rebasándolo y alejándose de él. Y si mira hacia los confines del universo desde el mismo punto, el observador se moverá más rápido que las galaxias que ve, y será el observador el que las rebase y se aleje de ellas. Esto puede crear confusiones al interpretar el movimiento de los cuerpos en este universo, si no se relaciona con la propia rotación del mismo universo, y en vez de inventar tanta fantasía, deberían ir tomando mediciones para saber a qué velocidad rota este universo y a cuánto estamos de su centro. Ya tenéis una buena razón real para el corrimiento al rojo que vio Hubble, y una señal clara de que este universo está en rotación, con lo cual, las galaxias que vio, y que superan la velocidad de la luz, era su velocidad de traslación real. Claro, hace un siglo no iban a imaginar que este universo pudiera estar en rotación, pero para saberlo, solo hay que considerar a este universo como lo que es, un cuerpo celeste donde está reunida toda la materia de esta parte del espacio infinito, y compararlo con el resto de cuerpos celestes que estamos viendo en nuestro entorno más cercano. Con todo esto, no solo están aplicando modelos con física inventada, sino que también se están alejando de la verdadera física que rige en el cosmos. Y ahora que ven más lejos y más cosas, lo que ven no les cuadra con la física que aplican, porque sus modelos cosmológicos les ha hecho creer que más allá de lo que veían, era diferente a lo que tenemos aquí y ahora. Os he explicado cómo sería una física de vórtices y su comparación con lo que vemos en el cosmos, y cómo encaja perfectamente en todas las reacciones y creaciones que ocurren en este universo. Sin embargo, la ley de Hubble es clara, su corrimiento al rojo y las explicaciones relativistas según sus observaciones declaradas, refleja una tendencia clara a una forma geométrica que solo se ajustaría a un universo burbuja, no hay duda. Eso está claro, por ciertas razones. Aunque eso precisamente, no encajaría en la física de vórtices que os he explicado. Es imposible que con la física de vórtices pudiera existir una estructura esférica en la creación que esté estabilizada, más allá de lo que son los astros esféricos. Lo que nos lleva a que no puede existir cúmulos esféricos, y en consecuencia, este universo burbuja sería un imposible en una física de vórtices según sus reacciones y mecánica en activo, que lógicamente se puede aplicar a todos los cuerpos celestes que vemos, pero contradictoriamente, no es aplicable a un universo burbuja, siendo obvio que todo refleja una física fractal. Un universo burbuja según el modelo teórico que dibuja la ley de Hubble y el fondo cósmico de microondas, que se aprecia una uniformidad que parece descartar un centro cálido, descarta el Big Bang relativista inicial. O sea, no pudo haber una explosión que era la teoría inicial, pero era demasiado atractivo y goloso para quitárselo de en medio, principalmente porque le venía bien para su expansión del universo, así que, un parche aquí y allá y como resultado un Big Bang transformado en expansión. Y apañado, con ello se quitan el que tenga que existir un centro más cálido, aunque más tarde tuvieron que hacer más transformaciones y añadirle algunos parches más, para acabar en un universo burbuja y una inflación en vez de expansión. En fin. ¿Que no te gusta el vino? Pues en vez de convertir el agua en vino como hizo Jesús, conviertes el agua en Coca-Cola. De todos modos, si el universo se expandiera realmente en todas las direcciones, si es en la actualidad, en ciertas condiciones podría ser explicado con los vórtices, pero si esa expansión ya existía en los comienzos de este universo, no tendría explicación con los vórtices. Y claro está, que si no lo ponen desde el principio no le puede dar sentido a su Big Bang del cura. Esto es simple, la uniformidad del fondo cósmico de microondas encaja perfectamente en la física de vórtices temprana, y la expansión en todas las direcciones encajaría en la física de vórtices final. El problema es
que la expansión en todas las direcciones en los comienzos del universo no se puede producir en una física de vórtices temprana, y eso es la base del Big Bang, que prácticamente está demostrado que no se produjo, así que, si los datos que nos están dando son erróneos o falsos para justificar su Big Bang, siempre será difícil encajar cualquier física por muy verdadera que sea. Aunque Hubble no tuviera por qué mostrar un centro cálido, da igual, nos deja totalmente paralizados. No existe en el cosmos ni un solo cuerpo celeste que tenga esa física de creación. Con esa estructura y esa reacción que inyectaron en la astrofísica, no existe ni una sola burbuja inflándose. Lo cual, no da mucha confianza a lo que dijo que vio, pero la cosmología actual lo respalda con las nuevas observaciones, que no sé hasta dónde nos están engañando. Y el hecho de que la ley de Hubble nos muestre una física exclusivamente única, que no existe ni se ve en ningún otro cuerpo de ninguna parte de este universo. Es muy difícil de considerar, porque si dice que todo se expande en todas las direcciones, descarta totalmente la física de vórtices que se está viendo por todas partes y en todos los cuerpos celestes, desde lo más pequeño a lo más grande, a excepción del universo según ellos que han creado un universo burbuja. La ley de Hubble es clara, según ellos todo se aleja entre sí. Y con ello, ya estructuran un universo burbuja que da validez a la inflación que apañan con una energía oscura invisible. Es un punto que queda a medias, pero después jugaremos un poco más con esto. Ahora volvamos a los vórtices, que tiene más cosas que las mencionadas hasta ahora. Si aplicamos todo lo que os he mostrado sobre los vórtices en el aire, a un doble vórtice en el espacio, todo cambia considerablemente, y eso no lo piensan. Ni lo pensaron cuando Newton derrotó con sus principios matemáticos a la física de vórtices que propuso René Descartes. Un torbellino como es un huracán, bien se sabe que el flujo de aire entra por la cara interna del torbellino, que entra en rotación hacia la cara externa del ojo del huracán, donde penetra hasta llegar a la cúpula que es la calma, y desde ahí, al no poder entrar a la cúpula, continúa su flujo saliendo por la base del huracán, y la cara interna que es el interior del hueco que es el ojo del huracán. Esto en un doble vórtice del espacio nos proporciona dos reacciones claras que se ven en la estructura de los cuerpos celestes, y claro, aquí lo vemos en poco tiempo con las auroras boreales, que al entrar las partículas cargadas del viento solar a través de la cara externa del hueco central de la estructura, que reconocéis en los huracanes como ojo del huracán. Esas partículas chocan con nuestra atmósfera, de igual modo que chocaría en el horizonte de sucesos de un agujero negro, y que en la Tierra circula por fuera provocando las auroras boreales, que no mantienen mucho tiempo su temperatura, al tiempo que va perdiendo su luminosidad, mientras la continuidad del flujo va devolviendo las partículas al espacio ya sin la luminosidad. Lógicamente, sale al espacio por los únicos huecos que puede salir, los pulsares y la acreción, que como es normal, apenas se puede percibir más que en cuerpos como los agujeros negros al devorar una estrella u otro astro, que expulsa muchísimas partículas más que las que expulsa la Tierra del viento solar, y por supuesto, el agujero negro las conduce a mucha más velocidad, y las expulsa mucho más potentemente, y aún encendidas, por tanto, perfectamente visibles como estáis viendo. La ley de Hubble establece que las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia. Esta relación empírica demuestra que el universo se encuentra en expansión constante, donde cuanto más lejana está una galaxia, más rápido se aleja. Esto junto con todos los estudios hechos hasta hoy, dicen que las galaxias se alejan de la nuestra en todas las direcciones, lo que lleva a pensar en un universo esférico. Sin embargo, existe una constante que da una razón muy real a esa realidad. A pesar de que la inmensa mayoría de galaxias son en espiral con geometría plana, existe un modelo de galaxias que son esféricas como balones, y prácticamente todas ellas tienen una constante en común, son las galaxias más antiguas que existen. Estos modelos, aun siendo con forma esférica, podría ser lo que está ocurriendo con este universo. Está perdiendo la fuerza de su giro, y los cuerpos celestes se mantienen unidos por la gravedad, solo que dejan de estar sujetos a un disco, y poco a poco se van separando en todas las direcciones adoptando la forma esférica. En cualquier caso, como estáis viendo en ese tipo de galaxias esféricas, no están dentro de una esfera que se infla. Sin embargo, eso significa que en esas galaxias, todos los cuerpos celestes que contienen acabarán alejándose unos de otros en todas las direcciones. Ahí hay que tener en cuenta una realidad inequívoca. Si este universo se rige por la física de vórtices y en principio fue con geometría plana en espiral, lo que los físicos creen que es una esfera en inflación, realmente es que sus vórtices están perdiendo su fuerza, y todos los cuerpos celestes se están desatando y expandiéndose en todas las direcciones, hacia un espacio infinito, y lo que es peor, tarde o temprano ocurrirá con esta galaxia. Y todas las estrellas empezarán a ir alejándose más y más con el paso del tiempo.
Si esa expansión que vio Hubble es tan rápida, y cuanto más lejos están más rápido se alejan, es señal de que lleva muchísimo tiempo expandiéndose, y lo normal es que cuanto más tiempo pase más rápido se expandirán. Si esto es una reacción común de la creación con física de vórtices, podríamos estar hablando de un tiempo y espacio infinito, plagado de cuerpos celestes aislados e inactivos, que ya han consumido su energía y permanecen apagados. Pero todo esto a nosotros no nos llegará, y lo que nos interesa ahora es entender bien los vórtices, que lógicamente puede llevarnos a la cumbre en el desarrollo instantáneamente. Lo que está claro y no puede ser de otro modo, es que son dos vórtices, y la acreción está entre los dos vórtices, y es el firmamento generado por los vórtices, que es la acreción donde están los planetas, donde se crean, y donde orbitan. Los vórtices solo son la fuente de las fuerzas y flujos, no el alojamiento de los cuerpos celestes. O sea, la tercera ley de Kepler queda totalmente descartada como contradicción con la estructura de la física del doble vórtice. Así que, ya se puede continuar con la propuesta del siglo XVII que no entendió ni el que la propuso, y que ahora os doy perfeccionada y completa, gracias a la información que nos dejó Dios hace miles de años. Cuidado, las chulerías pueden ser un desvío incorrecto que os lleve a decenas de décadas de confusión y bloqueo, como cuando Lord Kelvin 1867 se adentró en la física de vórtices aplicándolo a los átomos. La teoría de los vórtices en el éter, teoría atómica, que aunque hipotéticamente podría ser posibles los vórtices a nivel atómico o subatómico, prácticamente sería sin relevancia ni influencia. Sería algo prácticamente nulo a nuestra escala, porque estarían apareciendo y disolviéndose en breve tiempo constantemente. Y solo los que alcanzaran continuidad y aumento, podrían notarse una leve influencia, aunque durante poco tiempo, algo más en el espacio, que de todos modos, acabaría a escala de la materia ordinaria. El problema es cuando de una confusión por una idea insignificante, surge una teoría como la de cuerdas, que es lo que ocurrió con la propuesta de Lord Kelvin, décadas y décadas desperdiciadas con algo que no llevará a ninguna parte. Así vamos, si hace siglos los físicos descartan algo según el conocimiento y entendimiento de su época, seguimos descartándolo y continuando con lo que ellos mismos aseguraban también hace siglos. Si intentas explicar las acciones del cosmos con un solo vórtice, jamás lo conseguirás, es imposible. Sin embargo, la cosa cambia cuando entiendes que en el espacio no hay suelo. Y lo imposible no es que se puedan crear vórtices, torbellinos. Lo imposible es que se pueda crear una estructura con un solo vórtice. Estaría en continuo movimiento perpetuo hasta que una colisión u otro lo disolviera. Y estaríamos viendo millones y millones de ese tipo de cuerpos moviéndose por todo el cosmos, pero no es sencillo que se cree solo uno como ocurre en los planetas y posiblemente en las estrellas. Se puede considerar imposible que se cree un solo torbellino en el espacio, sin embargo, según la facilidad de creación de los vórtices, si no aceptáis la física de vórtices, ahí tenéis una paradoja. ¿Por qué no vemos millones de vórtices de gas y polvo moviéndose por todas partes en el cosmos? Podéis llamarla la paradoja del torbellino fácil o la paradoja de Geara. No se os vaya de la memoria este consejo, si está escrito en los textos inspirados por Dios, que en el cosmos lo que rige es la física de vórtices. Ya podéis tirar a la basura todos los libros que tenéis de astrofísica, y podéis olvidarse de todo ello y empezar de nuevo, porque además de todo lo que podéis ver en este canal, también veréis una buena razón en este vídeo, que para más credibilidad, os mostraré ciertos puntos de Enoch que no debería saber siendo un terrestre del 3139 a.C., y que, de forma inequívoca ratifica la física de vórtices, y ratifica, que para nuestro conocimiento nos conviene tener muy en cuenta los escritos antiguos. Sabiendo la reacción gravitatoria, ¿por qué vuestros vehículos aéreos caen y no flotan en el aire? Según la relatividad, solo habría que construirlos con mucha masa, porque con esa teoría, el peso actúa inversamente, cuanta más masa, más cae hacia sí mismo, o sea, el elemento cae hacia su propia singularidad. Así es la gravedad, una reacción, que si aplicas la causa relativista para la gravedad, eliminas el universo, y llenas el espacio de partículas. Si te pones en medio del espacio, todas las partículas caerían hacia ti. Así que, si quieren una prueba real de la falsa relatividad, que pongan un objeto de mucha masa en el espacio donde no hay gravedad, y jamás verán que algo caiga hacia él. Tan claro como que los vehículos con mucho peso no flotan, ni nada cae hacia ellos, ni caen hacia sí mismos. Como tampoco generan nada de gravedad las estaciones espaciales, ni los satélites, ni telescopios, ni nada de lo que se ha puesto en el espacio sin gravedad. Porque no se puede ir al revés, la masa es creada por la gravedad, no crea gravedad. Solo es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, lógicamente, unida por la gravedad. Partículas y átomos que la gravedad une para formar los cuerpos, y lo normal es que pese más, tenga más inercia. Y en consecuencia,
cuanta más masa más difícil de mover, y cuanta más velocidad. No es que aumente la masa como se suele decir, sino que aumenta más la retención que ejerce el aire. Como si el aire se endureciera más y más según la velocidad. Así que, como la gravedad generada por la masa no funciona en la práctica, porque no es real, simplemente sus experimentos para los vehículos aéreos los hacen con poco peso, que es lo que están haciendo en secreto, y como no saben la causa real de la gravedad, los hacen con enormes depósitos para llenarlos de helio y así lograr la flotabilidad en el aire, como hacen con los aparatos que se hacen pasar por extraterrestres y comúnmente se les llama ovnis. Todo es una tomadura de pelo, aparatos que se hacen pasar por naves extraterrestres, y que realmente solo son derivados de los dirigibles rígidos totalmente terrestres. Ahora llegado aquí, vamos directos a donde queremos llegar, que es obtener el máximo provecho de la gravedad. La gravedad no es un hueco generado por la masa que hace caer. Esa reacción es imposible que pueda mantener todo sobre el planeta. ¿Cómo no salir arrastrados al espacio con la fricción del aire por la velocidad de traslación? Es imposible que con solo caer se pueda mantener los cuerpos sobre el planeta. Y es imposible que los cuerpos esféricos del cosmos puedan estar tan apelmazados hechos esferas tan comprimidas, solo con caer. Está claro que la relatividad no puede cubrir todas las necesidades para que se cumpla la creación, y se mantengan los astros tal cual los vemos, y da igual los cuentos a los que se agarren los relativistas, y las materias o energías que se inventen, las cosas son como son. La física es lo que es y no se puede cambiar a capricho, con lo cual, lo que se imaginen no servirá de nada, porque no existe y solo nos retrasará y nos desviará de la realidad. La gravedad es una presión constante provocando que el cuerpo se cree, y mantiene comprimido tanto el cuerpo como su entorno. Eso es lo único que puede cubrir todo lo necesario para la creación, y ni siquiera se ejerce desde todas las direcciones para conseguir la gravedad en todo el cuerpo, proporcionado únicamente por 2 más 2, 4 fuerzas de flujo que bien se les podría llamar vientos. Eso es lo que sostiene los cuerpos y lo que hace posible la creación. Lo que es ridículo que los físicos de hoy no lo sepan, y alguien que fue engendrado 666 años después de Adán, ya lo sabía. Canal Gear. Suscríbete. Enoc 18 del 1 al 5. Vi los tesoros de todos los vientos. Vi cómo había provisto de ellos toda la creación y los firmes cimientos de la tierra. Y vi la piedra angular de la tierra, vi los 4 vientos que sostienen la tierra y el firmamento de los cielos. Y vi cómo los vientos extienden las bóvedas de los cielos, y tienen su puesto entre el cielo y la tierra. Estas son las columnas del cielo. Vi los vientos del cielo que giran y llevan la circunferencia del sol y todas las estrellas a su ocaso. Vi los vientos sobre la tierra que llevaban las nubes, vi los caminos de los ángeles. Vi al final de la tierra el firmamento de los cielos arriba. Está claro que se refiere al modo de la creación, y que tanto los planetas, las estrellas, galaxias y el propio universo, todo se crea del mismo modo y con la misma física, y está claro que la morada de Dios, que es lo que está describiendo, se rige también por la misma física. Y el mundo sin saberlo. Ya sabéis dónde mirar para construir vuestras moradas voladoras que jamás puedan caer, porque la física gravitatoria es más de lo que se cree, tanto que si se hacen las cosas como es debido, una casa puede disponer de gravedad y resto de cualidades que permita habitar fuera de este planeta si lo prefieres, inclusive flotando en el espacio orbitando la Tierra, el Sol, u otro. Ese es el poder de la gravedad real, cosa inalcanzable con vuestra relatividad. ¿Cómo aplicar eso a vuestras moradas y demás? Fácil, creando vuestras moradas como Dios manda, y creando los torbellinos en su interior. No se necesita ni mucha masa ni poco peso ni nada, solo la presión que ejerce y resistencia a ella, aunque los materiales de vuestras moradas sean poco pesados. Ahora veamos, qué nos está diciendo los versículos que os he puesto de Enoc 18 del 1 al 5, y cómo se ajusta todo a la estructura real de la creación y la propia creación del tabernáculo de Dios. Cuando menciona la piedra angular, se refiere al centro de unión de las 4 fuerzas, que son los 4 vientos que dice que vio, claramente simbólico porque nadie puede ver el viento, que es un flujo de entrada y otro de salida en la parte superior de la estructura, y un flujo de entrada y otro de salida en la parte inferior. Al mencionar el firmamento, se está refiriendo al plano en forma de disco donde se aloja la materia y se crean los cuerpos, como es el disco planetario del Sol, y que tiene también todos los planetas, y que claramente nos muestra con sus anillos los planetas como Saturno. Un disco que está presente también en todos los cuerpos celestes, incluso en este universo. Al mencionar que vio cómo los vientos extienden las bóvedas de los cielos, que es algo sin duda simbólico, porque nadie puede ver los vientos ni las bóvedas. Se está refiriendo claramente a la compresión de espacio que es nuestra atmósfera que nos separa del espacio,
creada por los vórtices y la temperatura del planeta, y que junto con el campo magnético, actúa como una cúpula que prácticamente es el escudo contra la adversidad de las altas velocidades, la radiación, el frío extremo, partículas cargadas, etcétera y más etcétera, o sea, es la protección contra todo, e incluso la protección para la vida de los planetas. E incluso para la vida del interior del tabernáculo. Esas bóvedas o cúpulas, es algo que no se ve, pero se sabe que está ahí, y que no es otra cosa que la calma generada por la rotación de los vórtices, que se encuentra en la base de los vórtices formando las bóvedas. Un espacio protegido donde se está a salvo de toda la brutalidad bestial que la envuelve por el vórtice y el espacio. El resto, más que ajustarlo a la estructura de la creación, hay que ajustarlo a la estructura de la creación de Dios, su morada, el tabernáculo de Dios, para obtener las reacciones naturales, que lógicamente, será similar a la física de la estructura para la creación natural, puesto que el tabernáculo de Dios es la imitación de la física natural. Si creas la presión en el exterior de la morada, y el cobijo cálido en su interior, puedes salvar cualquier contradicción que se presente en el espacio, porque estás creando las bóvedas, y claramente funciona, porque lo estamos viendo en los cuerpos celestes naturales. Con esto, está claro que nuestra dirección es incierta y desconocida, una tómbola que obviamente no incluye nada bueno andando con tecnologías sin atender las creaciones de la naturaleza, efectos y reacciones de lo natural. Pero sigamos recopilando datos. Tenemos los vórtices, torbellinos, y tenemos el firmamento y las bóvedas que se genera con los vórtices. Y con ello ya tenemos todo lo que se necesita para la creación y el aislamiento del espacio, porque separa un espacio y se divide en dos para que se cumpla la creación del cuerpo. Para aplicar esto a tu morada, o sea, el tabernáculo, solo tenemos que seguir las instrucciones escritas, y nos mostrará la verdad solo con imaginarlo, y sabremos que funciona porque lo estamos viendo en la naturaleza. Y con ello ya es suficiente para deshacernos de mucha lacra que invadió este planeta en forma de creencias, y enmascarada con cara santa. Sin embargo, la lacra se resistirá, y no es suficiente solo con saber que es real y que funcionará con toda confianza. ¿Por qué? Simplemente, porque nuestro objetivo realmente no es crearlo para nuestro uso como una utilidad física, solo necesitamos la luz, y eso solo se consigue creándolo. La luz es necesaria para que la lacra deje de resistirse y se resigne a lo que tendrá delante de sus ojos. Y eso, no es necesario solo para erradicar lo que creen, es necesario que recuperemos a esas personas, sumidas en la lacra y que forman parte de nosotros, somos el mismo pueblo, son nuestros hermanos, amigos, padres, hijos, sobrinos, nietos, abuelos, etcétera y más etcétera. Eso, es necesario por un lado, pero hay más. La luz es lo que el mundo necesita para una unión mundial como un solo pueblo. Porque con ella se alcanzará totalmente el entendimiento y la verdad. Más aún, la luz es la señal, la prueba de que ya tenemos en esta civilización todos los requisitos que Dios necesita ver en nosotros, para ser aceptados y se cumpla el rescate, con lo que, cuando esa luz sea creada, la verán desde el espacio y se cumplirá el acercamiento del Paráclito, también llamado ángel, vigilante, Espíritu Santo, y otros, ellos nos aclararán realmente toda la verdad, y ellos, claramente es la Nueva Jerusalén. Todo esto es la luz y es lo que tenemos a nuestro alcance, y a través de eso, tendremos a Dios sin que tenga que llegar el juicio final. Eso es lo que desde siempre se ha buscado en este tema, y eso es lo que os doy. Ahora, volvamos a crear el tabernáculo, la morada, para poder crear la luz, pero seguiré mordiéndome la lengua por no poder deciros algunas cosas necesarias, para que la creación de la luz, y la gloria de Dios se cumpla, pero creedme que en verdad os digo, que el silencio es por vuestro bien. Y silencio como silenció Jesús para protegeros. Vamos a ello. La estructura todos sabéis cómo es porque ya os la he mostrado 1001 veces. Pero ahora os explicaré por qué esa estructura, y la similitud de la física del cosmos con la creación de Dios, que es su morada, más, las reacciones que surgirán gracias a esa estructura. Lo primero que podemos apreciar es el tabernáculo que además de ser el nombre que se le da a toda la estructura, es como la cúpula o bóveda que lo envuelve, que realmente esa es su función, aislar el espacio interior del exterior, y que lógicamente, precisa de una fuerza que lo proteja y le dé fortaleza, además de la dureza que adquiere por la alquimia que se crea en el entorno y el interior. En el interior del tabernáculo se nos muestra el arca, las 12 hiladas de piedras preciosas, y un separador como un mar de vidrio como oro puro, que es el separador de los espacios, el firmamento donde se asentarán los torbellinos, vórtices, que lógicamente, tenemos que crear, y que ya expliqué 1001 veces cómo hacerlo y os volveré a explicar. Un firmamento que separará las aguas como bien se menciona en el Génesis, y que ya dije en otros momentos los materiales para crearlo.
Lo del muro de 12 hiladas de piedras preciosas no os debe preocupar, más que para cuando surja el agua y el mar de vidrio la recoja y se estanque en él. Solo hay que poner el elemento para que se filtre y recoja los minerales del agua, que con la alquimia del lugar serán convertidos en diferentes piedras preciosas, cada una hilada. Según la distancia que esté alejada del centro del arca, así será el tipo de piedra. Su función es fácil de ver. Sus reflejos aportarán al entorno del interior más luz y calor. Todo ello para conseguir el entorno similar a lo que tenemos en el planeta, ya sabéis. Los reflejos tienen su importancia en nuestra atmósfera. Es el fenómeno conocido técnicamente como efecto albedo. Aportan principalmente regulación térmica a la atmósfera al devolver parte de la energía lumínica al espacio. Este proceso es crucial para mantener el balance energético del lugar, influyendo directamente en la temperatura de la atmósfera y el clima. En cuanto al arca, eso es realmente el habitáculo, la casa, la ciudad, la nación si es más mayor, o el reino total si es tan grandiosamente gigantesco como un planeta o superior, a modo fractal inequívocamente, según los datos escritos. Un arca cuadrada con 3 puertas a cada lado cuando es como la ciudad Nueva Jerusalén o superiores, y las menores lo mismo, con la diferencia de que solo tiene una puerta a cada lado, como es la casa que describe Ezequiel. A partir de ahí, ya en el interior del arca, tiene 4 atrios, que se pueden considerar como el espacio al aire libre en el interior del arca, que según el tamaño del tabernáculo, puede contener más o menos, pero siempre contendrá biomas y cualquier característica que se pueda encontrar en un hábitat, que incluso puede caer lluvia o nieve, porque puede crear nubosidad variable en lo alto. Miles y miles de kilómetros capaces de dar cobijo a millones de personas indefinidamente, con abundancia de todo y plena seguridad, donde siempre habrá luz producida por las 7 estrellas de lo alto de la plaza. Nada de todo esto sería posible sin la plaza, que como ya os he mencionado en otros momentos, no es una típica plaza de las que veis en las ciudades, ni es calle como dicen algunos porque así aparece en algunos escritos manipulados, más es similar a un patio de luces de un edificio, para que haga su función con unos simples pasos muy efectivos e imprescindibles. Se pone 7 candeleros justo en el centro, por supuesto, formando círculo para que quede el vacío en el centro, y una vez encendidos los fuegos, hará que el espacio se mueva de un lado a otro, y las 4 paredes lo obligará a rotar y se creará el vórtice. Una vez creado solo es cuestión de mantenerlo para que no desaparezca jamás. Puedes aumentar o debilitar su potencia según convenga, pero jamás se ha de parar. En lo alto de la plaza, hay 7 puertas como salidas de ventilación, que son llamadas 7 estrellas, y esas puertas de ventilación se convierten en la protección exterior vital, para aislar el tabernáculo del espacio exterior al tabernáculo, y cualquier otra contradicción del entorno. El sistema es claro, aplicando cierto producto a esas puertas de ventilación, endurecerá los cantos y al recibir la presión del interior con un potente flujo de salida con vapor de agua, hielo y partículas cargadas saliendo todo a presión, rozarán con los cantos de las puertas y rozarán entre sí, que obligadamente se transformará en energía visible en forma de luz, se habrá creado la luz, y de igual modo, mientras se mantenga el flujo generado por el vórtice, siempre permanecerá la luz. Una vez encendidas las 7 estrellas, 7 puertas, proporciona el calor en su entorno y lógicamente el movimiento del espacio con el vacío entre las 7 estrellas, que al salir el flujo desde el interior ya en rotación, lo adquiere el espacio en movimiento exterior que acaba en rotación creándose otro vórtice superior en el exterior. Y ya sabemos la física y estructura de los vórtices. Entrará el flujo por la cara interna y se topará con el tabernáculo, que lo envolverá como una bóveda y lo convertirá en la calma, el espacio aislado donde nada entra, ni siquiera el flujo de presión por la rotación. Se habrá creado la calma en todo el espacio del tabernáculo al completo y en torno. Se encuentre donde se encuentre, será un espacio aislado del espacio exterior al tabernáculo. Justo debajo tendremos que haber hecho la misma estructura y seguido los mismos pasos. Y tendremos los mismos resultados, una bóveda a cada lado del firmamento, que acaba siendo 2 bóvedas como una burbuja que envuelve todo el tabernáculo, y lo más importante, prácticamente habremos convertido el firmamento en la singularidad gravitatoria y tendremos 2 gravedades invertidas. Una atracción gravitatoria para cada cara del firmamento. Ya sabéis, podéis mirar y podéis saber, pero no tocaréis, porque solo Dios proveerá, y al decirnos que las puertas no se cerrarán, nos está indicando el modo de manipular los torbellinos para direccionar el tabernáculo y controlar la velocidad. Sin embargo, también nos está diciendo que no debemos movernos de aquí, porque aunque no se deben cerrar, basta con disminuir el flujo reduciendo la salida, para provocar el movimiento de los torbellinos y dar movimiento al tabernáculo, pero está claro.
No debemos hacerlo, no existe nada más glorioso y maravilloso que estar bajo el amparo, seguridad y protección de Dios, así que, simplemente ten fe, obedece sus enseñanzas y su ley, Dios proveerá de todo ello. Mateo 6, 33 y 34. Buscad, pues, primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. No os inquietéis, pues, por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes. Bástale a cada día su afán. Sí, aunque no se tenga ni idea, se sabe que existe y se dice cuñadamente, Dios tiene un plan. Y ya sabéis cuál es, si es que queréis escuchar y atender. Sí, la morada de Dios es un lugar cerrado, aunque bien ventilado, pero no tiene nada que desear a cualquier planeta, porque su morada dispone de tanto como puedes encontrar en un planeta: fauna, montes, ríos, lagos, mares, montañas, bosques, selvas, y sobre todo libre de virus malignos, o sea, que es más que un planeta. Además, al estar todo su reino en el interior de su morada, puede realizar viajes por el cosmos de largo tiempo y distancias, parando cuanto le plazca. Incluso en los destinos de su labor, en los que suelen permanecer inmóviles largas estancias, a veces hasta miles de años, que por supuesto, los habitantes de la morada de Dios son libres de visitar lugares de donde estén durante un tiempo prolongado. Conocen las normas, y sus moradas están dotadas para no tener ningún problema al moverse por un sistema planetario, tanto que sus moradas son hábitat que les proporciona todo, similar a la morada de Dios. Ellos conocen las reglas y tienen libertad de ir a donde quieran, incluso para dejar el reino de Dios si lo desearan, pero es inadmisible, nadie dejaría la libertad absoluta, la justicia absoluta, la protección y seguridad absoluta, el bienestar y felicidad absoluta, la abundancia de todo, el bien, y hacer el bien. Simplemente es impensable abandonar tal poder, seguridad y libertad. No olvidéis compartir, suscribirse si no lo estáis, dar me gusta si os ha gustado, y no te pierdas nada. Ahora ya, me voy cayendo, y ya volveré en otro momento. Canal Gearg, suscríbete. Dejar de engañar a todos, si no queréis vérselas conmigo y que mi revelación os ponga al descubierto. Ya sabéis, Es más. no me perdáis de vista. Hasta el próximo. Es más. Es más. Solo queda una más. Es más. Es más. Es más. Solo queda una más. Esto es Gearg. Es más. Solo queda una más. Esto es Gearg. Es más. 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 Es más.